Gracias, señor presidente. Con mis saludos a los colegas que aún quedan en la sesión, a las personas que asisten al debate y a los representantes de la administración. Me alegra que ya haya vuelto la doctora Cárdenas. Bueno, yo me voy a centrar en una intervención que no va a ser muy larga en el tema de las tarifas de aseo en Bogotá, particularmente lo que tiene que ver con la decisión de la CRA, que accedió a la solicitud de CGR y de la UAESP de hacer un aumento tarifario, de hacer una revisión tarifaria que terminó aumentando la tarifa de aseo y está generando con justa razón una gran inconformidad en la ciudad. Y comienzo recordando la promesa de hace un año de la administración, doctora Cárdenas. Ahí eso es otro debate que ganamos, que la realidad le terminó dando la razón al Polo Democrático Alternativo, porque ustedes recordarán que en medio de la crisis de basuras que se generó el año pasado, más o menos en esta época, la administración, en una forma de defender el nuevo modelo de aseo, dijo que una de las ventajas era que la tarifa iba a disminuir en un 10% para los usuarios. Así fue como lo comunicó la administración cuando estábamos en medio de ese debate. O sea, un poco diciendo, aguántense que la basura esté regada por todas las calles, no se preocupen, que de todas formas aquí tenemos una ventaja y es que la tarifa les va a disminuir en un 10%. Yo recuerdo, doctora Beatriz, que en el debate que hicimos al respecto, yo aquí advertí, porque muchos colegas peñalosistas salieron a esgrimir este argumento como una forma de defender el nuevo modelo de aseo. Y yo me acuerdo con toda precisión que yo advertí, lo que están diciendo es engañoso, señora directora de la UAESP. Porque resulta que además de establecer ese descuento del 10% en la licitación, ustedes deberían decirle a la gente que paralelamente están tramitando ante la CRA, un aumento de las tarifas de aseo por la vía de aumentar los costos de disposición final y los costos de tratamiento de lixiviados en Doña Juana. Entonces yo le digo, ustedes no pueden salir a prometer que les van a disminuir en un 10% la tarifa a los usuarios porque por otro lado están haciendo este trámite. Y recuerdo muy bien, traje aquí para que ustedes recordaran un artículo de la revista Dinero de agosto del año 2017 que me permito leer entre comillas, señora directora de la UAESP. Dice lo siguiente: la directora de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos, Beatriz Elena Cárdenas, anunció que en las próximas semanas la entidad entregará ante la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico una solicitud para poder incrementar las tarifas de aseo a los capitalinos. O sea, en agosto de 2017, la directora de la UAESP ya anunciaba que iban a tramitar un aumento tarifario, pero después en febrero de 2018 salen a decir que las tarifas les iban a disminuir a los ciudadanos en un 10%. Y además recuerdo o leí ese artículo, señora directora de la UAESP, porque es que ahora que la gente se está quejando por el aumento en la tarifa de aseo, la he oído en algunos medios de comunicación salir a decir que ese fue un problema del gobierno nacional. Y sí, la CRA es una entidad que hace parte del gobierno nacional, pero usted se le olvida decir en sus pronunciamientos que usted respaldó esa solicitud de CGR, como muy bien lo señala este artículo de Dinero. Entonces hay que afrontar también ese tipo de cosas y no lavarse las manos, señora directora de la UAESP. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, la realidad terminó dándonos la razón a quienes desde el Polo advertimos esto y la tarifa efectivamente aumentó y ha venido aumentando, y en localidades de Bogotá, particularmente localidades como Usme, el sur de Bogotá, la gente está muy inconforme porque los aumentos han sido bien arbitrarios. La CRA terminó expidiendo una resolución que acoge la solicitud de CGR, que repito, esa solicitud fue respaldada por la UAESP, por el gobierno de Enrique Peñalosa, y la CRA terminó el año pasado decretando un aumento tarifario para el servicio de aseo. Ya voy a explicar en detalle, pero el aumento es bien alto, colegas, les quiero decir. La CRA hizo un ejercicio de proyectar con esa nueva decisión en cuánto aumentaría la tarifa por cada uno de los estratos, y es el cuadro que ustedes tienen ahí. Se lo resumo. ¿Qué es lo que proyecta la CRA? Que para el estrato 1 el aumento va a variar entre un 14 y un 20%. Estrato 1. Estrato 2 entre el 15 y el 21% de aumento. Estrato 3 entre el 15 y el 21%. Estrato 4 entre el 16 y el 22%. Estrato 5 entre el 16 y 24%.
24 y el estrato 6 entre el 17 y 24. No son cifras mías, son proyecciones que hizo la misma CRA después de decidir el año pasado que iba a aumentar la tarifa del aseo, repito, por solicitud del operador de Doña Juana, solicitud que enfatizo fue respaldada por el pésimo gobierno del alcalde Enrique Peñalosa. Frente a esto varios protestamos, doctor Diego Molano. Decíamos, ¿cómo van a premiar a un operador que ha incumplido casi todas sus obligaciones, que ha puesto en riesgo incluso la salud y la vida de los vecinos de Doña Juana, que ha maltratado a los trabajadores, y lo van a premiar es aumentándole la tarifa? ¿Cuál fue la respuesta de la señora directora de la UAES y el alcalde Enrique Peñalosa? No lo estamos premiando. Lo que pasa es que los costos para operar bien Doña Juana son demasiado altos y los ingresos que está teniendo el operador vía tarifa no son suficientes para poder cubrir todos esos costos. Esa fue la explicación que ustedes dieron en su momento. Pues bien, atérrense, colegas. La Contraloría General de la Nación, no la Contraloría Distrital, la Contraloría General de la República, en diciembre publicó un informe de auditoría sobre todo el problema de saneamiento básico en el país y particularmente con lo que tiene que ver con el aprovechamiento de residuos, pero tiene un capítulo especial ese informe de la Contraloría General sobre el aumento, la decisión de la CRA de aumentar la tarifa de aseo en Bogotá, decisión solicitada por CGR y que contó con el respaldo del gobierno de Enrique Peñalosa. Un informe de auditoría de la Contraloría General de la República. ¿Saben qué dice ese informe? Voy a detallarlo, algo lo mencionó el concejal Celio Nieves, pero el informe dice que ese aumento tarifario fue abiertamente ilegal, que esa decisión la CRA la tomó sin cumplir con todos los requisitos legales y técnicos, lo que quiere decir, ciudadanos, que hoy ustedes están pagando una tarifa adicional por una decisión que se tomó violando abiertamente la ley. Y está haciendo denuncias muy graves, doctora Cárdenas. Yo sí le voy a solicitar que cuando sea su turno dé una respuesta detallada a cada una de las afirmaciones de ese informe de la Contraloría que comienzo a detallar. Son principalmente tres razones. La primera es la más grave. La primera, señala el informe de la Contraloría que la decisión de aumentar la tarifa de aseo se definió o se adoptó bajo supuestos falsos y bajo pruebas no válidas. Me explico. Como CGR y la UAES alegaban que los costos operacionales de Doña Juana eran muy altos y que los ingresos del operador no alcanzaban para poder cubrir bien todos esos costos y que en parte por eso se generaba la crisis en Doña Juana, entonces en el trámite que se dio ante la CRA, el operador tuvo que aportar unas pruebas que demostraran estas tesis. O sea, el operador tenía la carga de demostrar que los ingresos que obtenía por las tarifas no eran suficientes para poder pagar los costos de operación y los costos de inversión. ¿Saben qué dice la Contraloría? La Contraloría señala que hicieron una evaluación de más de 90.000 facturas que aportó CGR y que esa es una información falsa. Chimba. Dice, doctor Diego Molano, el informe de la Contraloría que había facturas repetidas, doctora Cárdenas, que las facturas que presentaron como soporte físico no coincidieron con el anexo en Excel, cosa que es extremadamente grave, y señala que hay otros errores, y leo entre comillas, que hacían que no fuera posible tenerlas como prueba válida las facturas, y la CRA no exigió que se saneara este problema. Terminaron tomando la decisión sobre pruebas falsas, y usted me está dando la razón, doctora Cárdenas, y me parece extremadamente grave. Porque ¿cómo así? Toman una decisión de aumentar la tarifa porque supuestamente el costo de disposición final y el costo de tratamiento de lixiviados es muy alto, y ese costo lo terminan definiendo es a partir de facturas que no son una prueba válida para demostrarlo. ¿Saben qué concluye el informe de la Contraloría al respecto, colegas? Abro comillas. Las particularidades señaladas por el operador del relleno sanitario Doña Juana
a través de las facturas aludidas no superaban los techos fijados en la resolución CRA 720-2015, por lo que se concluía que no era necesario su ajuste más allá del techo indicado en la mencionada resolución. Repito, no era necesario su ajuste más allá del techo indicado por la mencionada resolución. ¡Qué grave esto! Terminan tomando una decisión que afecta, que golpea duramente los bolsillos de los usuarios y lo hacen sobre información chimba, que no corresponde exactamente con la realidad y que no se habría tomado esa decisión si la información que se hubiera brindado hubiese sido una información veraz. Esto es muy grave, repito, porque siempre dijimos, demuestren que sí necesitan aumentar esa tarifa de aseo para no tener problemas en Doña Juana. Las otras dos razones o argumentos que da la Contraloría en contra de este aumento tarifario, primero que todo, que autorizaron el cobro de un servicio que CGR, el operador de Doña Juana, no está prestando en este momento, que tiene que ver con el tratamiento de lixiviados. ¿Qué es lo que dice la Contraloría al respecto? Dice, abro comillas, este ente de control evidencia irregularidades en la gestión del proceso adelantado para que el operador del relleno sanitario Doña Juana cobre en forma anticipada la tarifa de costo de tratamiento de lixiviados, la cual puede iniciar a facturar una vez cuente con el permiso de vertimientos que le otorgue la autoridad ambiental. ¿Qué quiere decir esto, colegas? El operador de Doña Juana está alegando que necesita un aumento en la tarifa, en el componente que se llama costo de tratamiento de lixiviados para poder prestar ese servicio. La Contraloría, ¿qué dice al respecto? Ese costo solo puede aumentar y por ende solo puede aumentar la tarifa de aseo una vez el operador tenga por lo menos permiso de vertimientos. Mientras no cuente con este permiso, no se puede hacer ese cobro, cosa que es totalmente lógica. Y resulta que la CAR ya le negó el permiso de vertimiento al operador de Doña Juana mediante la resolución 827 del año 2015. O sea que hoy el operador nos está cobrando por un costo de tratamiento de lixiviados de un servicio que no está prestando y para el cual ni siquiera cuenta con el permiso de la autoridad competente. Otra irregularidad que la Contraloría resalta en su informe. Y en tercer lugar, ya el concejal Celio Nieves se refirió al respecto, la Contraloría señala que para calcular ese aumento tarifario aceptó la CRA tener en cuenta la vida útil que le dio el operador de Doña Juana. ¿Qué dice la Contraloría? Que supera ampliamente la vida útil de acuerdo con la licencia ambiental que tiene el operador, que solamente va hasta el 2022, e hicieron las cuentas como si la vida útil del relleno y la licencia ambiental fuera hasta el año 2035. Por eso es que la Contraloría concluye que esa fue una decisión ilegal y yo sí aquí exijo una explicación muy detallada de la directora de la UAES, especialmente frente a la primera razón que resalté, y es que las facturas con las cuales el operador demostró los costos de disposición final, la Contraloría dice que esas facturas no sirven como una prueba válida al respecto. O sea que ciudadanos nos están cobrando por un servicio que no nos deberían cobrar de acuerdo con este informe de la Contraloría. Esta fue una denuncia que se conoció en febrero de este año y hasta el momento he oído, o mejor, no he oído una explicación detallada ni por parte del alcalde Peñalosa ni del UAES. Y por último, rápidamente, doctor Diego Molano, usted en su intervención señaló que no entendía cómo las toneladas aprovechadas habían aumentado bastante, pero al mismo tiempo aumenta o se mantiene, aumenta un poco las toneladas que llegan a Doña Juana, que es una pregunta absolutamente lógica. Mire lo que encontré en ese informe de la Contraloría. Ustedes ahí tienen una tabla sobre las toneladas aprovechadas diferenciadas en dos, las de usuarios aforados y las de usuarios no aforados. Los aforados son casi que los grandes consumidores que pueden en el mismo sitio tener una medición exacta de cuáles son los residuos aprovechados. Los no aforados son los usuarios, las viviendas, básicamente los usuarios residenciales. Hay una diferencia enorme entre las dos, como ustedes pueden ver en la tabla.
las toneladas no aforadas se multiplicaron en estos años, que fue la cifra que nos mostró el doctor Diego Molano en su intervención. En el 2016 fueron 78.500 toneladas aprovechadas, ya para octubre 31 del 2018 había aumentado a 617.000. Mientras que las aforadas, o sea, las que sí son medibles en el momento exacto en que se producen, pues el aumento no ha sido tan significativo. Miren ustedes, en el 2016 669 toneladas, en el 2017 tiene un aumento importante, pero ya en el 2018 a octubre apenas fueron 131. ¿Qué dice la Contraloría al respecto? Además de decir que le parece muy sospechosa esa diferencia tan alta, dice que de acuerdo con la actual reglamentación de la CRA, cuando hay una diferencia tan grande entre las toneladas aforadas y no aforadas, se le tiene que hacer una devolución de la plata a los usuarios. Leo, para que después no digan que estoy diciendo mentiras. Abro comillas. La información no es completa, dice la Contraloría. Además que arroja diferencias representativas, como resulta ser el caso de la ciudad de Bogotá, donde se observan diferencias del 11.743%, 28.806% y 471.094% en 2016, 2017 y 2018. Diferencias que no se explican. A todas luces, diferencias, dice la Contraloría, a todas luces exorbitantes, lo cual, y aquí va la parte importante, doctora Cárdenas, según la resolución CRA 659 de 2013, daría lugar a un proceso de devolución de una porción de lo cobrado en la tarifa de aseo a favor de los suscriptores de dicho servicio. Bueno, yo sí le voy a preguntar que a qué es lo que se refiere aquí la Contraloría y cuándo es que le van a devolver la plata a los usuarios. Porque mientras los usuarios se quejan, protestan por los altos cobros de la tarifa del servicio de aseo, resulta que aquí hay una resolución, según la Contraloría, que con estas cifras que estoy mostrando llevaría a que les devuelvan una parte de esa plata, doctora Cárdenas. Entonces, cuando le corresponda hablar, es importante que informe cuándo es que se le va a devolver esa plata a los usuarios que se les está cobrando, repito, por un aumento tarifario que no tiene presupuestos ni legales ni técnicos, de acuerdo con este importante informe de la Contraloría. Revísenlo, está en internet, se publicó en diciembre del año pasado, pero la noticia se conoció aquí en febrero. Entonces, con eso concluyo, señor presidente, señalando la gravedad de lo denunciado por la Contraloría y que brilla por su ausencia una explicación concreta, detallada por parte del gobierno de Peñalosa, que, reitero, terminó no cumpliendo su promesa cuando dijo el año pasado que las tarifas iban a disminuir en por lo menos un 10%. Muchas gracias, señor presidente.